Así que el príncipe William estaba de pie en el jardín hundido del Palacio de Kensington, tratando desesperadamente de mantener la compostura frente a sus 3 hijos, cuando su hijo de 11 años silenciosamente traspasó cada regla, cuidadosamente ensayada del protocolo real, para leer una nota que nunca había sido aprobada por el palacio. Y las palabras que finalmente rompieron los años de disciplina emocional de William no fueron sobre los títulos de la princesa, Diana su trabajo caritativo, o incluso el extraordinario lugar que ocupa en la historia. Provenían del propio George, cuando miró a la abuela que nunca había conocido, y le dijo, «Gracias por darnos a nuestro papá». En esa única frase, toda la ceremonia dejó de parecer otra aparición real, cuidadosamente gestionada, y se convirtió en algo mucho más íntimo, doloroso y profundamente humano. El plan para esta mañana había sido deliberadamente simple, porque todos entendían cuán emocionalmente significativo podía llegar a ser el aniversario. No habría discursos formales, ni micrófonos, ni presentaciones elaboradas, y ciertamente no habría momentos inesperados que pudieran transformar una visita familiar privada en un titular mundial. William y Catherine llegarían con George, Charlotte y Louis. Cada niño colocaría una rosa blanca debajo de la estatua de Diana, observarían un tranquilo minuto de reflexión y luego la familia se iría junta. El palacio había repasado cuidadosamente la secuencia con los niños, asegurándose de que todos entendieran dónde pararse, cuándo moverse y qué se esperaba de ellos. Según los informes, un asistente de alto nivel había explicado la orden por última vez antes de que la familia entrara al jardín. William se acercaría primero, Catherine lo seguiría, y los niños permanecerían juntos hasta que cada uno hubiera colocado su flor. Se suponía que todo debía permanecer tranquilo y controlado porque William entendía mejor que casi nadie que los momentos que involucraban a su madre podían volverse emocionalmente abrumadores en un instante. Pero entonces George buscó dentro del bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta doblada de color crema cubierta con su propia letra, y de repente el plan cuidadosamente elaborado comenzó a cambiar. Catherine ya sabía que George había estado escribiendo algo la noche anterior en Adelaide Cottage, porque lo había visto sentado tranquilamente con la tarjeta y concentrándose en cada palabra. Ella había asumido que era simplemente un mensaje privado que pretendía dejar debajo de la estatua, junto con su rosa, algo personal, desde un nieto hasta una abuela que nunca había tenido la oportunidad de conocer. No habría habido nada inusual en eso, y en muchos sentidos habría sido exactamente el tipo de gesto tranquilo que la familia quería. Pero aparentemente George había decidido que palabras tan importantes no debían permanecer guardadas en un bolsillo. En algún momento entre terminar la nota y llegar al Palacio de Kensington, decidió que quería leerla en voz alta. Cuando se volvió silenciosamente hacia su padre y le preguntó, «Papá, ¿puedo leer esto primero?» La reacción inmediata de William fue comprensible porque esto no formaba parte del plan que habían acordado. Sabía lo que podía suceder cuando un momento no escrito que involucraba a Diana se hacía público, y sabía que una vez que un niño pronunciaba palabras como estas frente a las cámaras, no habría manera de retractarse o explicarlas como algo ensayado. Durante unos segundos, William aparentemente dudó. Había pasado la mayor parte de su vida adulta aprendiendo a controlar sus emociones, especialmente durante los aniversarios, relacionados con su madre porque entendía que el mundo siempre estaba atento para vislumbrar detrás de la compostura real, cuidadosamente mantenida. Pero George lo miró y simplemente dijo que sabía que no era parte del plan, pero que quería hacerlo por la abuela. No había rebelión en su voz, ningún intento de desafiar a su padre, ni ningún deseo de crear un espectáculo. Simplemente existía la certeza absoluta de un niño que creía que la razón misma debería ser suficiente. Y de alguna manera lo fue. William asintió levemente y George desdobló la tarjeta. Las primeras palabras no fueron sobre la princesa Diana como ícono global o sobre la mujer cuya imagen se había entretejido en la historia real moderna.
George comenzó con algo mucho más personal, dirigiéndose a ella simplemente como abuela Diana, y explicándole que aunque nunca la había conocido, sentía que la conocía porque su padre había pasado años contándole las cosas que ella le había enseñado. Según los informes, los ojos de William cayeron casi de inmediato, porque en ese momento George no estaba hablando de una princesa de otra generación. Estaba hablando de una abuela cuya relación con él existía a través de los recuerdos, historias y valores que habían sobrevivido a través de su padre. Esa distinción importa más de lo que la gente cree. William ha pasado años tratando de asegurarse de que Diana permanezca presente en la vida de sus hijos sin convertir su recuerdo en algo abrumador o ceremonial. Ha hablado de contarles a George y Charlotte historias sobre ella, ayudarlos a comprender que tienen dos abuelas y asegurarse de que sepan que Diana no era simplemente una mujer famosa cuyas fotografías cuelgan en palacios. Ella era madre-abuela, a la que nunca conocieron, y un miembro de su familia, cuya influencia continuó a través de las personas que dejó atrás. Dentro de la casa de William, nunca se suponía que Diana se convirtiera en nada más que un capítulo de un libro de historia. Ella era la abuela Diana, alguien cuyo nombre podía aparecer de forma natural en una conversación normal, alguien cuyas lecciones podían recordarse a la hora de dormir, durante las conversaciones familiares o cada vez que William veía una cualidad familiar en uno de sus hijos. El público ve los títulos, los uniformes, las ceremonias, la sucesión y la enorme maquinaria que rodea al futuro rey. Pero la nota de George reveló algo mucho más simple detrás de todo eso, un padre que deliberadamente había llevado la memoria de su madre a la siguiente generación. George continuó leyendo, y le explicó que su padre le había contado cómo Diana intentaba fijarse en las personas que a menudo pasaban desapercibidas. Escribió sobre cómo William le había dicho que ella creía que la bondad importaba más que la importancia, y que tratar bien a las personas era más significativo que tener un título poderoso. Según se informa con cada frase, la compostura cuidadosamente mantenida por William se volvió más difícil de mantener mientras Catherine lo observaba en silencio, porque podía ver lo que estaba sucediendo antes de que George entendiera completamente el efecto que estaban teniendo sus palabras. Entonces George dejó de leer, bajó la tarjeta por un momento y miró directamente hacia la estatua de Diana como si quisiera hablar con ella, en lugar de simplemente leer la página. Y luego dijo la frase que rompió por completo la compostura que le quedaba a William. Me gustaría que pudieras ver a papá con nosotros porque así sabrías que lo criaste apropiadamente. Esas palabras tenían un peso que casi no tenía nada que ver con la realeza. William ha pasado décadas siendo evaluado de acuerdo con el papel que le esperaba constantemente, medido como el futuro rey, el heredero, la figura pública y el hombre que se espera que eventualmente lleve adelante una institución. Se han analizado sus decisiones, examinado sus discursos, juzgado sus apariciones e incluso su relación con sus hijos ha sido vista a través de las enormes expectativas que rodean su cargo. Pero George no estaba hablando de nada de eso. No elogiaba a William porque fuera un príncipe, ni lo felicitaba por cumplir alguna responsabilidad constitucional. Hablaba de él como de un padre, como del hombre que lo crió, lo consoló, le enseñó, lo escuchó y lo hizo sentir seguro. Y quizás lo más doloroso de todo es que George le estaba diciendo a Diana que las lecciones que ella le había dado a William habían sobrevivido lo suficiente como para llegar a otra generación. Según los informes, el rostro de William cambió por completo. No hubo un colapso dramático ni una exhibición teatral de dolor, pero cerró los ojos, bajó la cabeza y movió una mano hacia su rostro, mientras intentaba secar las lágrimas que habían comenzado a aparecer. Otra lágrima siguió casi de inmediato, porque frente a él estaba su hijo, debajo de la estatua de la madre que William había perdido décadas antes, respondiendo una pregunta que William pudo haber llevado en silencio durante gran parte de su vida adulta. Diana habría estado orgullosa del padre en el que se convirtió.
Habría reconocido los valores que intentó enseñarle. Habría mirado la forma en que él estaba criando a George, Charlotte y Louis, y habría sentido que una parte de ella había sobrevivido a través de él. George, sin saberlo, había respondido las 3 preguntas en unas pocas palabras, y la respuesta fue inequívocamente sí. Pero George no había terminado. Miró la tarjeta una vez más y leyó la última línea, la frase que parecía eliminar cualquier distancia restante que existiera entre la ceremonia formal y el momento privado de la familia. Gracias por darnos a nuestro papá. Ese fue el momento en que, según los informes, William volvió la cara porque no había nada más que ocultar. Los títulos desaparecieron, de escena la sucesión desapareció, las expectativas de la monarquía desaparecieron, y durante unos segundos, nada de la enorme maquinaria que rodeaba a la familia real pareció importar. Simplemente había un padre parado debajo de la estatua de su madre, escuchando a su hijo agradecer a una mujer que nunca había conocido por haberle dado al hombre que se había convertido en su padre. Charlotte se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y silenciosamente se alejó de donde había estado. Se acercó a George sin decir nada y colocó una mano suavemente sobre su brazo, casi como si entendiera que su hermano no debería estar solo en ese momento. Louis lo siguió poco después, y en cuestión de segundos la formación perfectamente dispuesta, que el personal del palacio había dedicado tanto tiempo a preparar, había desaparecido por completo. Ya no había 3 niños parados en posiciones designadas, ni una distancia cuidadosamente medida entre cada miembro de la familia, ni una secuencia que se siguiera según el protocolo. Simplemente había 3 nietos juntos debajo de la estatua de una abuela que nunca habían conocido, mientras su padre estaba frente a ellos con lágrimas en los ojos. Y sorprendentemente, nadie se apresuró a restaurar la disposición original, ni a recordar a los niños dónde se suponía que debían estar. William no llamó a George para que volviera a ocupar su posición. En cambio, caminó hacia él y abrazó a su hijo. Charlotte se acercó. Louis la siguió, y por un breve momento el futuro rey no desempeñó el papel que el mundo esperaba de él. Era simplemente un padre que guardaba a sus hijos, bajo el recuerdo de la mujer que una vez lo había abrazado. Y quizás eso sea lo que hizo que el momento fuera tan poderoso. El legado de Diana no se discutía a través de otro discurso, otra declaración oficial, u otra colección de fotografías históricas cuidadosamente seleccionadas. Estaba parada frente a su estatua en la forma de 3 niños, especialmente un niño de 11 años, que había decidido que su abuela merecía escuchar algo que ningún protocolo de palacio podría haber escrito para él. Quería que ella supiera que el amor que ella le dio a William no había desaparecido con ella porque de alguna manera a través de él les había llegado. Louis lo siguió, y, durante unos minutos, la ordenada secuencia real se convirtió en nada más que un padre sosteniendo a sus hijos bajo la estatua de su madre. Catalina se quedó atrás. Ella no interrumpió. Ella simplemente miró porque entendió lo que estaba pasando. Ya no se trataba de protocolo, se trataba de familia. Y ahí es donde la historia podría haber terminado. Pero no fue así. Antes de salir del jardín, William miró a George y le dijo: «Mamá estaría muy orgullosa de ti». Oración simple. Pero llevó el peso de toda la mañana. No elogió la redacción de la nota ni el coraje necesario para leerla. Lo hizo personal. Su madre habría estado orgullosa de su nieto. Y la expresión de George se suavizó por primera vez desde que comenzó la lectura. Ahora aquí es donde la línea de tiempo se vuelve interesante. La familia abandonó el jardín. Catalina llevó a los niños de regreso al palacio. William se quedó atrás unos minutos más solo con las flores, la tarjeta y el peso de todo lo que acababa de suceder. Y un antiguo miembro del personal de jardinería del Palacio de Kensington se le acercó. Este jardinero había trabajado en el jardín hundido el tiempo suficiente para recordar las decisiones tomadas cuando se rediseñó el espacio alrededor del monumento a Diana. Y, en voz baja, señaló algo que George no sabía. Cuando eligió su flor, las rosas blancas no solo eran visualmente apropiadas para el jardín,
Allí se habían convertido en parte del lenguaje floral asociado con la memoria de Diana. Así que George, sin recibir instrucciones, sin que nadie le explicara el significado, había elegido el tipo exacto de flor que ya pertenecía naturalmente al jardín, creada para recordar a su abuela. Coincidencia tal vez, pero después del duelo que William acababa de experimentar, no le pareció pequeño, y la historia es más profunda. Más tarde William se acercó a Charles Spencer en Althorp House. Le habló de la visita privada, de la nota del momento en que George miró hacia la estatua de Diana y le agradeció por haberles entregado a su padre. Wyatt Spencer se quedó en silencio. Esa frase en particular se quedó con él. Luego le recordó a William algo del archivo de la familia Spencer, una reflexión privada que Diana había hecho una vez sobre el futuro de William. Y aquí es donde todo el asunto se vuelve demasiado preciso para descartarlo. Diana había escrito que quería que los futuros hijos de William supieran que eran amados, no controlados, no simplemente preparados para el deber, sino amados. Esa distinción aterrizó fuertemente. William ha pasado años siendo comparado con el papel que le esperaba. Pero las notas de George eliminaron todo eso y lo juzgaron por algo mucho más íntimo. ¿Fue un buen padre George? Ya había respondido. Y, ahora a través del recuerdo de Spencer, del viejo reflejo de Diana, William se enfrentaba a la posibilidad de que su madre alguna vez hubiera esperado exactamente esto, no, que su hijo se volviera importante, no que dominara la responsabilidad real, que sus hijos se sintieran lo suficientemente seguros como para saber que eran amados. La simetría es casi incómoda. George agradeció a Diana por darles a su papá. Diana alguna vez había esperado que William se convirtiera en el tipo de padre cuyos hijos nunca tuvieran que cuestionar dónde eran amados. Y esa mañana, sin saber nada de ello, George había cerrado el círculo. William no se apresuró a dejar ese pensamiento atrás. Regresó al jardín hundido más tarde esa noche, alrededor del año 620, mucho después de que terminara la visita familiar privada. El palacio estaba más tranquilo. Los niños ya no estaban cerca. Lo que quedó fue la estatua, las flores debajo y la pequeña tarjeta color crema que George había dejado. William caminó hacia allí lentamente. Anteriormente había escuchado las palabras de George mientras estaba como padre frente a sus hijos. Esta vez se acercó a ellos como el hijo de Diana. Esa diferencia lo cambió todo. Se agachó, recogió la tarjeta y la abrió de nuevo. La letra era inconfundiblemente la de George, desigual en algunos lugares y cuidadosa en otros. Nada parecía ceremonial. Se veía exactamente como era un niño tratando de expresar un sentimiento en palabras sin saber qué tan profundamente llegarían esas palabras. William leyó en silencio y el significado quedó claro. George nunca había conocido a Diana, pero describió su influencia sin hablar de fama, titulares o historia real. La encontró en la forma en que William crió a sus hijos. Diana no había vivido lo suficiente para verlo convertirse en marido. No había visto nacer a George. No había visto crecer a Charlotte. Nunca había oído a Louis en vivo. Cada momento familiar normal que William había experimentado como padre había tenido lugar sin la única persona cuya opinión le habría importado de una manera que la aprobación pública nunca podría importarle. Pero George le había dado una respuesta no de Diana, sino de la siguiente generación. Y eso es lo que la gente no siempre entiende de la pérdida. No es solo que la persona se haya ido, es que cada nueva generación podría saber menos. Primero la voz desaparece, luego los recuerdos cotidianos. Al final lo único que queda son fotografías e historias contadas por personas que estuvieron allí. Pero George le estaba diciendo a William que esto no había sucedido no del todo. Diana había llegado a ellos de todos modos a través de él. Esta comprensión también cambió el significado de la decisión de George de romper el orden planeado. Antes podría Otomti haber parecido un joven príncipe ignorando un acuerdo. Ahora se veía diferente. George no se había salido de las reglas para llamar la atención. Lo había hecho porque lo que quería decir parecía más importante que permanecer en el lugar correcto y William lo había guiado. Más aún, William lo había seguido.
Al caminar hacia sus hijos en lugar de llamarlos, tomó su propia decisión. Durante unos minutos ser el hijo de Diana, y su padre había importado más que acertar en la secuencia, el protocolo pudo organizar un momento. No podía decidir qué significaba el momento. William dobló la tarjeta por el mismo pliegue que George había hecho la noche anterior. Podría habérselo llevado con él. Podría haberlo guardado en algún lugar privado protegido del clima y del paso del tiempo. No lo hizo. Lo volvió a colocar debajo de la rosa blanca con cuidado. Luego se puso de pie. Durante varios segundos William permaneció frente a la estatua de Diana sin nadie a su lado. No había público esperando una declaración, ningún niño, mirándolo, ninguna razón para mantener su expresión fija. Dijo solo unas pocas palabras. «Te hubieran encantado, mamá». Y luego dejó la tarjeta donde la había dejado George. El jardín había comenzado el día con un plan. Al final casi nada había seguido ese plan. George había hablado. Charlotte y Louis se habían mudado. William había llorado. La familia se había reunido donde no debían estar, pero ese desorden reveló algo que el acuerdo nunca podría revelar. Diana seguía siendo parte de esa familia, no como imagen, no como título, como abuela. Y lo que sigue viniendo a mí acerca de toda esta historia es cómo George entendió algo que a la mayoría de la gente le toma años comprender. El dolor no permanece contenido en la persona que experimentó la pérdida. Se mueve. Da forma a su forma de amar, de criar y de recordar. William no solo perdió a Diana, la llevó a todas las habitaciones por las que entró, incluidas aquellas donde sus hijos aprendían lo que significaba ser parte de una familia, y George a los 11 años lo reconoció. Vio a su padre cargando algo pesado y decidió hablar directamente con la fuente de ese peso. No para arreglarlo, no para hacerlo desaparecer, solo para reconocerlo, para decir, veo lo que llevas y quiero que sepas que la persona que perdiste estaría orgullosa de en quién te has convertido. Esa no es una historia real, esa es humana, y es la razón por la que William no pudo contener las lágrimas en ese jardín, no porque el momento fuera triste, sino porque estaba completo. La influencia de su madre había llegado a sus hijos. Su amor había sobrevivido, y su hijo acababa de demostrarlo delante de él. Entonces, cuando la gente habla de este momento como una violación del protocolo o un joven príncipe que se sale de la raya, no entienden por completo el punto. George no rompió las reglas para causar caos. Las rompió porque las reglas no podían contener lo que él necesitaba decir, y William, que pasó toda su vida aprendiendo a seguir las reglas, lo entendió. Dejó hablar a su hijo. Luego caminó hacia sus hijos en lugar de llamarlos, y esa elección lo dijo todo. Ser el hijo de Diana y su padre importaba más que hacer bien la secuencia. Algunos momentos son más importantes que el protocolo. Este fue uno de ellos. Las cartas quedaron debajo de la rosa blanca. Las palabras permanecieron en el aire, y William se alejó sabiendo algo que tal vez no se había permitido creer del todo antes. El legado de su madre no se conservó solo en estatuas y aniversarios. Estaba vivo en los niños que la llamaban abuela Diana, y siempre lo estaría, pero la historia tampoco termina ahí, porque lo que pasó en ese jardín no quedó del todo privado. La noticia viaja incluso dentro de los muros del palacio, no a través de canales oficiales o conferencias de prensa, sino a través de las formas silenciosas en que se transmiten los momentos reales. Un miembro del personal se lo mencionó a otra persona. Un jardinero habló con un colega. La historia transcurrió suavemente y sin alardes de una persona a otra, hasta llegar a personas que entendieron exactamente lo que significaba, y lo que llamó la atención de todos los que la escucharon fue el mismo detalle. A George no le habían dicho qué decir. No había sido entrenado. Había escrito la nota solo en su propia habitación, sin expectativas de que alguien más la escuchara. La decisión de leerlo en voz alta vino de él, y eso es lo que lo hizo tan poderoso, porque los rituales de duelo generalmente los diseñan adultos. Están planificados, estructurados y gestionados cuidadosamente, pero a veces un niño da un paso adelante y hace algo más honesto de lo que cualquier adulto se hubiera atrevido a hacer. George hizo eso.
Miró el espacio entre lo que estaba planeado y lo que era verdad, y eligió la verdad, y al hacerlo le dio a su padre un regalo que nadie más podría haberle ofrecido. No un cierre exacto, más bien un permiso. Un permiso para extrañar a su madre. Un permiso para ser conmovido por sus hijos. Un permiso para estar en ese jardín, no como un futuro rey, sino como un hijo y un padre que desempeñan ambos roles a la vez. Y esa es la imagen que permanece. No la estatua, no las flores, no la cuidadosa disposición de una familia real en público. La imagen que permanece es la de William parado solo a la luz del atardecer, leyendo la letra de su hijo, y luego colocando la tarjeta en su lugar, sin guardarla para sí mismo, sin convertirla en algo oficial, simplemente dejándola allí, debajo de una rosa blanca, como una ofrenda privada de una generación a otra. El jardín se había convertido en un lugar de encuentro no entre los vivos y los muertos, sino entre lo que Diana había sido y lo que sus nietos se estaban convirtiendo, y en algún lugar de ese intercambio, William encontró algo que no sabía que estaba buscando, la seguridad de que el amor de su madre no se había detenido con su muerte, que seguía moviéndose a través de él, a través de Catherine, a través de los niños, a través de las palabras de un niño de 11 años, que nunca la había conocido, pero que la conocía de todos modos, porque eso es lo que hace el amor. Sobrevive a las personas que lo llevaron. Encuentra nuevas manos, encuentra nuevas voces, y a veces en una mañana, cualquiera en un jardín cuidadosamente planificado, encuentra una manera de hablar,